experiencia con lo visible. Entonces no estamos tan acostumbrados a pensar en términos de rugosidades y formas, tanto como colores y líneas, ¿sí? Pero es interesante lo que uno puede hacer con eso. Entonces yo les doy un ejemplo. Ustedes pueden ver esas dos fotos. Sí, sí, las estamos viendo. Yo creo que les mostré eso hace mucho rato, al inicio del curso, antes de que supieran algo ya de la parte preliminar. Voy a poner es un poco confuso. Este puente es este puente aquí. Eso es la isla. Esto básicamente para los que conocen Vancouver es Stanley Park. ¿Okay? Eso es famoso porque en plena mitad de la ciudad hay un parque muy grande y de hecho últimamente ha tenido problemas de coyotes atacando a la gente y les han tenido que matar o sacar. Pero es un bosque en la mitad de la ciudad. Sí, entonces las escalas son un poco diferentes. Sí, la escala más grande es la foto aérea, pero ¿cuáles son las diferencias que ustedes notan de primerazo en esas dos imágenes? Sí, con fotos de blanco y negro, pero hay unas cosas raras, ¿no? Se ve arrugado en la errada. Perdón. Se ve como arrugado, rugoso. Sí, es rugoso. O sea, eso parece como muy con contrastes altos entre las cosas comparado con la foto aérea, ¿sí? Sí, por ejemplo, aquí, los barquitos. Es como un poco más impactante la foto de radar. ¿Y el Profe, agua? ¿Qué tal? Dime. pero está como más brillante la foto del radar, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Ajá, eso es una muy buena observación. Y es mucho más brillante, pero también donde no es brillante es mucho más oscuro, ¿cierto? O sea, el contraste es enorme. Mira el puente. Ese es el mismo puente que este, les juro. ¿Es solo por la escala que se ve tan diferente? ¿Qué creen? Vamos por algo. Mira esas playitas. Las playas de Vancouver son famosas, son muy hermosas. Y uno puede ver aquí donde hay una transición entre arena y agua turbia, o sea, y agua somera con arena, ¿cierto? Bueno, eso es un parqueadero, entonces no tiene playa, pero las playas de Vancouver son muy famosas. Aquí yo no veo nada de playa. Entonces, todo el agua está negra. Hay algo interesante que hace un radar que es diferente a lo que hace una foto. Recuerda que una foto yo lo tomo de arriba de forma pasiva. Yo tomo una foto de mi escritorio, es así, clic. ¿Y qué recibe mi sensor? Pues lo que rebota del sol y de otras fuentes allá sobre el objeto y me llega aquí. Un radar manda su propia onda. ¿Okay? No hay suficiente intensidad en el rango radar, que es entre 1000 milímetros y metros, que viene del sol como para sacar una imagen así. Entonces yo lo mando. Pero imagínate, donde yo intento mandar una foto, imagínate hacer una foto de flash de algo plano y blanco encima y directamente. ¿Qué pasa? Pues sale blanca la imagen, ¿no? Es un poco inútil. Entonces un radar igual, manda la onda, recibe la onda, ¿qué voy a ver? Toda la onda que llega y que vuelve directamente. Entonces, ¿qué hace el radar? En lugar de hacer eso, mira a un lado. Entonces yo voy a decir, bueno, mi sensor está aquí. Yo quiero ver algo debajo, pero no directamente abajo, entonces yo voy a mirar a un lado. ¿Qué significa eso? Yo mando la onda por aquí. ¿Qué pasa si se choca con una superficie muy lisa? Ah, se refleja, ¿no? Pues al otro lado, pero no alcanza a verlo. Se va. Mi sensor está aquí también. Yo tengo el mismo satélite, tiene una cosa que envía ondas y otra cosa que recibe reflejos, solo en ese rango. Como el sol no manda mucho, pues no va a recibir mucho ruido, va a recibir solo lo que manda. Entonces lo mando por aquí. Si es liso, se va así.
¿Qué entonces es lo que voy a recibir aquí? Nada, queda negra, oscura, como el agua. Ah, claro. Okay. Entonces, eso es cierto. Mira el agua en la foto del radar. Es negra, ¿cierto? Es por reflejo especular, donde como se fue por un lado y llegó con un ángulo de incidencia así, se fue por otro lado y nunca llega a mi sensor. Entonces, negra. ¿Qué tal esas partes brillantes entonces? ¿Por qué están? ¿Qué está pasando en un caso de, no sé, pongo mi mug aquí, no sé si me pueden ver, déjame ver. Pongo mi mug aquí, yo mando esto. ¿Qué va a pasar cuando la onda llega a esto? Pues golpea y vuelve al sensor. Rebota, mejor dicho. Sí, entonces hay algo que se llama backscatter, que es básicamente si tengo, no sé, esa cosa con turupes, alguna luz probablemente se va, pero mucho pega aquí, rebota internamente y sale otra vez en la misma dirección de llegada y voy a tener lo que se llama backscatter. Eso pasa solamente cuando el objeto tiene una forma o rugosidad que permite que la onda que le chocó vuelve a la misma dirección. Y lo único que voy a recibir son las ondas que hicieron eso. Los que llegaron y se fue por otro lado no va a hacer nada. Entonces, el contraste en la imagen es entre objetos que en su mayoría reflejan al otro lado y objetos que en su mayoría reflejan hacia el sensor. Miramos un ejemplo. Bueno, voy a poner eso, es como un edificio. Ahora mando mi onda. Es como billares, ¿sí? Va a chocar aquí, va a chocar aquí y vuelve aquí. Si tengo el ángulo justamente así, yo voy a recibir toda la luz que se mandó. Entonces voy a tener cosas como estos edificios donde un lado se ve muy brillante, los barquitos donde yo veo como que tiene un lado muy, muy fuertemente brillante. Entonces, las características de reflectancia es muy diferente que lo que pasa con la óptica, ¿no? Todo lo que es muy liso sale negro, todo lo que es muy rugoso puede salir entre sal y pimienta, gris, y todo lo que tiene esa forma, esa geometría que permite un doble rebote, un triple rebote, manda toda la energía hasta el sensor y sale muy brillante. Entonces, esa es la respuesta por qué salen las cosas tan brillantes, es por su forma con respecto a la posición del satélite cuando manda la onda. Y por eso esas fotos son tan distintas. Mira lo que pasa con los árboles. Yo tengo como puntos brillantes, puntos que parecen huecos. Parece que hay agüita aquí y aquí. Lo que estoy viendo es básicamente, yo tengo un árbol frondoso aquí, llega algunas de las luces y se botan por la hoja, está ya lejos. Otros que llegan, pegan el palito y vuelven. Pero como es todo aleatoriamente construido ese bosque, yo voy a tener como ese efecto de manchitas de oscuro y de brillante, que dependiendo del ángulo del palo y depende si había una hoja destruyendo o no, yo voy a tener ese efecto, parece un poco un brócoli, ¿no? Entonces eso me permite entender la estructura. Eso se llama cuando yo tengo ondas que llegan, rebotan y salen. Recuerde que eso se llama volumetric scattering, o sea, scattering como por todo el volumen y no solamente por superficie. Entonces, donde la onda penetra el objeto o grupo de objetos, voy a tener scattering volumétrico. Y donde simplemente es una superficie con turupes, yo tengo scattering superficial. Igual que los reflejos que vimos con los reflectores lambertianos o especulares y las diferentes formas de rebotar ondas. Lo que falta aquí es absorción, a partir de que en el caso de agua también hay transparencia, entonces aparte de la reflexión especular también la onda puede pasar. En este caso, ¿con qué va a chocar? Pues a veces se transmite y se absorbe ahí. A veces se refleja con el fondo y si es muy, muy somero, yo puedo tener reflectancias donde veo el fondo. Eso pasa con el visible también. Ustedes ven que el agua, por ejemplo, es transparente. Por eso la firma espectral del agua en el visible es como débil.
o sea, básicamente no por absorción, sino transmisión. Entonces, cuando uno ve corrales y playa y eso, lo que uno ve cuando mira el agua es el fondo, ¿sí? Entonces, en el caso del radar también pasa lo mismo, pero como la reflexión aún con el fondo generalmente va por otro lado, no vemos nada en el lago. Ahora el puente. Puede ser una locura de 3 puentes, pero no veo locuras de 3 puentes en la foto. Entonces, ¿qué está pasando? Hay 2 opciones realmente. Si estoy encima de un triple puente donde hay puente, pues desde directamente arriba de pronto se ve como una línea y de pronto por un lado se ve así. Pero recuerdo que las fotos tampoco uno ve exactamente, o sea, mi mug recuerde que no es un círculo, sino tiene algo de relief displacement. Entonces tampoco están así. Esto, ¿qué puede ser? Voy a intentar construir un puente. Mi puente tiene la parte que es carretera. De pronto arriba tiene la parte de suspensión. Eso de hecho se llama the Lionsgate Bridge, es bastante famoso y tiene leones aquí. Es enorme, esa cosa es enorme. Y es una puente de suspensión. Entonces, ¿qué tiene? Unos cables aquí arriba, donde está el puente suspendido. Entonces, tiene algo de estructura, donde si lo miro de arriba, miro la carretera, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando mi radar manda una onda hacia esa cosa? Llega la luz, rebota aquí. Llega la luz al cable y rebota así. Llega la luz al agua, rebota y va aquí. En la óptica, ¿dónde es lo que visualizamos un objeto? Según la pista larga que da, si es más larga se ve más lejos. Entonces estoy sacando 3 imágenes del mismo puente según si se rebotó así, si se rebotó el primero el agua o si se rebotó, no sé cómo se haría, como aquí, aquí en la cable y vuelve, ¿sí? Si yo puedo tener varias lineecitas que corresponden a un solo puente. Eso se llama efecto de double bounce o triple bounce. Es lo mismo que pasó con el edificio cuando tenía el edificio aquí y pasó boom, 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 o boom, 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 ¿sí? Eso se llama double bounce, ¿sí? Es exactamente lo que pasa en billar cuando lo hago 2 veces, boom, boom, antes de pegar la pelota. Eso produce unos efectos raros. Primero, como ecos repetidas, cosas como los puentes. Intensificación de un lado del edificio y de pronto el otro desaparece, ¿sí? Y son consecuencias no solamente por el hecho que estoy mirando al lado, porque eso yo puedo también tomar una foto visible oblicua y no pasa eso. Entonces, particularmente el hecho que es activo, entonces tiene una sola fuente y cuando rebota, puede rebotar por 2 o 3 diferentes maneras hacia el satélite o al contrario. Entonces el contraste es grande, pero la combinación de ser un sensor activo y ser a un lado que producen los efectos raros. ¿Qué pasa cuando yo quiero medir dónde está un objeto? Si tengo varios rebotos, pues eso es donde yo tengo lo que se llama artefactos, donde se ven cosas que no están, porque el sensor recibe rebotos pensando que uno viene de aquí y otro viene de aquí. Pero es difícil porque no estoy tomando una imagen donde hay fuentes de luz por todo lado y yo puedo simplemente mapear la posición de los objetos con un sensor que toma imagen. O sea, cuando yo tomo una imagen con esto, literalmente el sensor va a tener un reflejo de lo que hay debajo. Y yo recuerde que yo puedo dibujar una línea entre el punto focal, el punto de la imagen y el punto de la cosa. El radar no tiene esa propiedad. El radar manda una onda, va a rebotar con algo y volver. ¿Cuál es el problema? Yo no sé dónde está el objeto que me está mandando eso, porque simplemente estoy midiendo qué me llega aquí, a mi sensor, en cuánto tiempo. Entonces, para producir una imagen, tengo que hacer un poco de magia. Y lo que tengo que hacer es básicamente utilizar tiempos
de ida y vuelta para ubicar un rebote. Si no, imagínate como intentar visualizar todo es que allá, pero a veces como yo tengo una mezcla de rebotes que me va a dar una cosa que parece sal y pimentón de todo eso. Entonces lo que hace un radar es sintetizar un poco la imagen, cosa que cuando llega un rebote, lo primero que hace es medir cuánto tiempo demoró y sabiendo el ángulo, dice, bueno, el objeto está en esta posición. Entonces basado en eso se construye una imagen. Es muy diferente a una foto. Y parte de las distorsiones y cosas raras que salen en un radar son debido a eso, que la posición no corresponde linealmente con un mapeo entre un cuadro de foto y un cuadro de fondo, sino una medición de tiempo de rebote que puede ser engañoso dependiendo de cuántas veces rebotó. Y de pronto un poco si está a la misma distancia, pero con este ángulo y un poco adelante o exactamente, si yo tengo una cosa aquí, hay todo un círculo en el piso que puede tener la misma dirección, o sea, el mismo tiempo de rebote. Entonces, el procesamiento es un poco loca. Aquí otra imagen más cercana, más zoomed. Uno de Landsat y otro de radar. Aquí, ¿qué se nota? Aparte del color. Para saber qué estamos mirando, este lagunita aquí es el mismo laguna S. Para ponerlo en contexto. Ahora sí la diferencia es mucho más destacada, ¿cierto? El otro se reconocía como Vancouver, aunque un poco raro. Y eso que se ve totalmente diferente. ¿Dónde fue el río? Es mi primera pregunta. Lo blanco, ¿no? Pero como que se esparce a la derecha. Tiene más canales. Okay. Que en la de Landsat no se ven. Entonces parece que el río puede ser así. Sí, pero parece que como que se va a la derecha. Okay. ¿A la derecha? O sea, más aquí. Es como esos canales, no, por los canales que se ven a la derecha. Pues no tiene tanto sentido. Es un poco raro, ¿no? O sea, ¿qué estamos viendo? Ok, ¿ustedes pueden ver algo de topografía en la imagen de Landsat? Un poquito. Eso parece como una montaña, ¿sí? O sea, yo veo como... Eso parece una pendiente, por ejemplo, ¿sí? Y de pronto esto... Eso parece una montaña donde hay luz aquí y sombra aquí, ¿cierto? Uno puede ir como viendo cosas topográficas, eso parece un lado de una montaña, eso también. No se ve tanto porque está de color y está mezclado con nubes y sombras, esos son sombras de nubes, por ejemplo, toda esa parte morada es sombra de nube, entonces eso engaña un poco. Entonces, ¿qué es lo primero que noto? Aquí no hay nubes. Otra cosa para contexto, este turupe aquí parece ser como este turupe. Yo no sé, pero parece. Primero porque no hay nubes en la imagen de radar. Seguramente las ondas de radio las atraviesan. Fácil. Exactamente, yo tengo ondas, se llama banda o microondas, pero van de 1 milímetro a 1 metro, eso pasa directo, ni mira la nube. Si uno piensa en las gotas de agua, ¿qué tamaño de gotas de agua en una nube? Son todavía microscópicas, o sea, una gota de lluvia puede tener 1 milímetro o 2, pero una gota de vapor de agua en una nube, micrómetros, de pronto como hasta medio milímetro nomás. Entonces pasa directo. Eso es una buena ventaja. No tengo que preocuparme por nubes. El otro es un sensor activo. No me importa dónde esté el sol. El sol no contribuye aquí. Prácticamente la emisión en nivel radar del sol es nulo. No lo ve. Entonces mis fuentes activas lo puedo hacer en cualquier hora del día. Eso es una ventaja. Y no me veía nubes. Los desventajas vienen cuando yo veo esas distorsiones. Y esas distorsiones hay que entender. Yo no les voy a poner a calcular tantas cosas, pero es que hay que entender un poco cómo se forma una imagen de radar.
hace un efecto que se llama layover, que es muy diferente a relief displacement. Recuerde que relief displacement yo he tenido algo así, donde desde arriba debería haber como una lineecita, y realmente lo que veo es algo inclinado, donde veo la base corrida un poco de la cosa aquí, porque no estoy directamente encima. En layover, lo que tengo son montañas que se acuestan. Esas montañas no es que son por casualidad todos inclinados hacia aquí, ¿sí? Pero mira que este lado de la montaña parece muy, muy, muy pendiente y el otro lado como suave. Aquí muy, muy, muy pendiente, la parte de atrás suave. Y parece que todas las montañas se acuestan. Eso no es simplemente que yo estoy mirando al lado y hay relief displacement. Hay algo muy particular que pasa y es debido al hecho que estoy utilizando tiempo para ubicar cosas. Entonces vamos a ver específicamente esto. Ok, entonces, no sé si ustedes recuerdan esas ventanas en la atmósfera donde hay picos de absorción por CO2, por agua, por, bueno, en el caso de gases como nitrógeno en la parte azul, donde tenía scattering. El microondas evita mucho de eso. Hay una ventana grande cuando uno llega a 1 milímetro y más allá, donde prácticamente todo eso que está flotando en la atmósfera es invisible. ¿Sí? Yo tengo ondas largas que pasan y salen. El más exagerado es cuando se utilizan ondas de radio, que literalmente yo puedo utilizar para ver estrellas lejos, porque eso también pasa por toda la atmósfera y llega a mi receptor sin interferencia. Entonces, este rango de energía es perfecta para tener un sensor activa. El sol no da, pero mi sensor mismo puede mandar esas ondas y atraviesa la atmósfera. Hay un rango entre ahí y infrarrojo térmico que está completamente absorbido, que no me sirve. Entonces, hay entre infrarrojo térmico y radar, hay una gran mancha de cosas que no puedo utilizar. Desafortunadamente, porque probablemente pasan cosas interesantes ópticamente, pero no se puede utilizar. Entonces, el radar es como la primera onda muy larga que sirve de algo después de infrarrojo térmico. Pero mire cómo funciona. Yo lo puedo hacer día y noche, puede atravesar nubes, no tengo picos de absorción, es perfecto. Pero tiene unas cosas que son peculiares, que vamos a ver, como vi. Entonces, el radar, básicamente, como digo, es radar detection and ranging, radio detection and ranging. Dicen radio a pesar de que no es onda radio. Ondas radio son largas, ¿sí? Estas frecuencias que ven en sus radios de, no sé, 93 FM y eso, son frecuencias y son frecuencias bajas. Corresponden a ondas de metros, varios metros, ¿ok? Entonces, no es literalmente radio, pero es onda larga. El nombre técnico es microwave. Eso es el nombre del banda, como tenemos infrarrojo térmico, eso tiene el nombre microwave. A pesar de que ni es micro, ni tiene que ver con el nombre radar. Pero sí hay una banda allí que utilizan sus ondas de microondas. Por eso se llama microwave band. ¿Okay? Pero son milímetros a metros, no son micrómetros. Yo puedo tener algo que se llama non-imaging, que no saco imagen. Eso es cuando yo tengo, ustedes saben cómo funcionan esas pistolas. Si yo veo a alguien allá andando a mucha velocidad, mando la onda del radar. Llega al carro y rebota. Pues yo puedo medir el tiempo. Decir, bueno, es que se demoró un segundo, entonces el carro tiene cierta distancia. Eso no me sirve. Si quiero ver qué tan rápido va, yo tengo que medir el corrimiento de Doppler, ¿cierto? Entonces mando una onda con una frecuencia, choca algo que está moviendo con respecto a mí, lo que voy a registrar en la onda recibida es un Doppler shift proporcional a la velocidad de ese carro. Eso es lo que hace la policía, básicamente, medir Dopplers. Si hago eso con un satélite, yo puedo, por ejemplo, hacer algo que se llama radar altimetry. Hay algunos satélites que hacen eso, que miden simplemente entre mi satélite y el mar la distancia. Y recuerda que hay algo que yo puedo hacer con medir diferencias en la topografía del mar para hacer estudios geofísicos, ¿cierto? Midiendo
topografías submarinos o batimetrías o anomalías gravitacionales utilizando los turupis en el mar. Entonces yo puedo hacer algo que se llama altimetría de radar, donde mido las topografías. Lo puedo utilizar para ver montañas si se mueven, yo puedo ver como topografías dentro de una mina, yo puedo utilizar topografía en la superficie del mar, pero igual no forma imágenes, simplemente un cálculo de distancia, donde luego digo tal distancia entre todo eso y saco una superficie. Lo que hace imágenes de radar es básicamente formar una imagen en 2D, no de distancias, sino de rugosidades. Y las distancias se calculan con ese tiempo de demora, pero solo es para ubicar el punto. Lo que estoy viendo es básicamente cuánta energía de lo que mando a un píxel vuelve del mismo píxel en el piso. ¿Okay? Entonces yo tengo que transmitir, yo tengo que recibir, necesito saber dónde estoy y necesito ver algo de Doppler. Mira el siguiente problema. Yo mando una onda hacia aquí. ¿Qué pasa? La distancia entre mí y este punto es igual que este punto que queda un poco adelante pero más cercana y otro punto que queda atrás pero más cercana del nadir. Entonces, esos son todas las mismas distancias. Técnicamente, para formar una imagen, yo pondría todo en un mismo punto. Eso no sirve. Pero yo puedo hacer un truco. Si una cosa está delante de mí cuando mando la cosa, no importa si tiene el mismo tiempo de recorrido que este punto, por ser enfrente, va a tener un shift de Doppler. Y eso es mi pista para saber si el objeto está enfrente de donde voy, detrás de donde voy o exactamente al lado, donde no voy a tener nada de Doppler. Entonces, eso que me permite formar una imagen en 2D utilizando como ubicaciones una combinación del tiempo de rebote y el shift de Doppler, si es adelante o atrás en el momento. Eso es muy chévere, ¿no? O sea, me permite formar una imagen de que algo que simplemente manda una onda y mide el tiempo de rebote, nada más. Pero puedo formar mi imagen. Okay. Entonces aquí la configuración, eso lo robé del sitio de Natural Resources Canada. Tiene una descripción bonita con fotos. Pero ¿qué pasa? Yo tengo las ondas que se van, una frente de ondas. Yo estoy mirando, digamos, yo mando algo así, es como una linterna. Ustedes saben que se pone más ancho con la distancia. Entonces, la ondita que mando aquí va hinchando hasta llegar al piso y de pronto esa misma cosa incorpora todo eso. ¿Qué pasa? Manda onda 1, se choca con la casa y vuelve. Sigue esa frente moviendo, se choca con el árbol y vuelve. ¿Qué voy a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? Voy a tener rebote número 1 y luego rebote número 2 y yo voy a decir, bueno, el árbol es más lejos, entonces ploteo en mi imagen la señal que vino de aquí y la señal que vino aquí. Otra vez la señal es un valor digital de un píxel, donde eso es proporcional a la energía recibida en esa longitud de onda. ¿Y eso de qué depende? Depende de, básicamente, cuántas cosas en ese píxel o qué proporción de las cosas en ese píxel está devolviendo la onda comparado con todo lo que se pierde en otras direcciones. Entonces, las cosas con una configuración donde hay doble rebote, donde hay como una geometría y rectangulares, puede salir con casi 100% de la saturación de energía. Y otra cosa que es super lisa, puede mandar 0 de este píxel. Y yo voy ploteando como las distancias para decir, en este píxel queda tanta distancia de mi avión y no vino nada de energía de este píxel, entonces lo coloreo negro. Y eso vino muchas cosas, entonces blanco, y construyó mi imagen. Okay. Entonces, esto fue desarrollado hace mucho porque otra vez como empezó con aplicaciones militares, los radares se utilizaban en las guerras mundiales también para detectar cosas y ver rebotes. Las imágenes de radar yo creo que fueron como en 1960 y algo, que los rusos tenían un radar, pero la resolución era un poco fea. Y vamos a ver qué se puede hacer para mejorarlo.
Pero aquí el principio, ustedes han ido a un cañón de Chicamocha o algo y gritan, uno escucha muchas robotas, ¿sí? Porque lo que mando de sonido va allá, 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 allá. Y lo que escucho es mi hello, 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 dependiendo de la distancia al muro que manda el eco. Entonces, es la idea. Si hay una demora más larga, yo puedo calcular la distancia comparado con la primera eco que llegó, que va a ser en la cosa más cercana. Esto, de hecho, eso lo robé de un curso muy chévere. De hecho, estos cursos son abiertos para los que están muy, muy, muy interesados en el tema de radar y INSAR. En este curso vamos a alcanzar a ver un par de semanas nomás, pero hay cursos intensos donde uno puede pasar, no sé, 14 días viendo solo desde la teoría hasta el procesamiento. Son intensos y son gratuitos. Y UNAVCO lo hacen cada rato. O sea, yo creo que cada año hay algún tipo de short course sobre diferentes temas, pero uno de los temas es radar. ¿Okay? Entonces, para los que están interesados, métanse a la página de unavco.org y miren lo que ofrecen, porque son normalmente virtuales y gratuitos. Y los que son presenciales, pues obviamente uno tendría que ir allá, inscribirse, pero también ponen la grabación para que ustedes lo vean, ¿sí? Para los que están súper emocionados por el tema de radar. ¿Okay? Entonces, exactamente como Newton dividió el visible entre colores que tienen sentido a nuestros ojos, uno puede dividir el rango microondas en bandas. ¿Okay? Exactamente como los colores, las diferentes bandas sirven de algo, porque va hasta una onda muy corta, de pronto 1 centímetro o menos, hasta 75 centímetros. ¿Okay? Tienen nombres esas bandas, en lugar de azul y verde, rojo, lo llaman K, Q, X, C, S, L y P. Algo que es fácil de recordar es que C es corto, L es largo, no sé qué los otros, pero en general C-band es como de 5 o 6 centímetros, L es como 20 y 24, P es la más larga. Entonces, los objetos o la rugosidad de los objetos también va a tener una especie de firma, donde si toma una imagen de un árbol con banda Ka, ¿qué va a pasar? 1 centímetro va a interactuar con las hojas, y voy a ver la estructura del canopy. Si mando uno de 75 centímetros, ni siquiera va a mirar las hojas, va a pasar las hojas completamente sin verlas, y los palitos también, va a interactuar con el tronco. Entonces, normalmente, si quiero hacer, por ejemplo, un estudio de biomasa, voy a combinar de pronto unas bandas para mirar los diferentes niveles de estructura de un árbol. ¿Sí? Entonces, lo pueden ver también como bandas. Lo interesante es que, a diferencia de lo que sale del sol así nomás, es que son coherentes las ondas que mando. ¿Qué significa eso? Que puede perdurar así, coherente, por muchos kilómetros, cientos de kilómetros, y volver también coherente para que el sensor mida hasta su fase con respecto al momento que lo envió. Eso es algo interesante. No me sirve como distancia como tal, porque ustedes saben que si tengo un corrimiento de fase de pi sobre 2 más 1000 veces pi, pues no me da distancia. Pero sí me va a dar algo, y cuando hablemos de interferometría van a ver como la utilidad de tener esa coherencia para medir fase. También, como mencioné, se puede polarizar y ver características de los objetos. Entonces, funciona un poco así. Ok, bueno, es aquí donde yo veo toda esa parte donde no puedo ver nada de un satélite. De pronto de algo cercano. ¿Sí? Si tengo un espectroradiómetro del laboratorio, yo puedo de pronto ver esos rangos, pero lo único que veo del Sol es la parte visible, infrarrojo cercano y algo de infrarrojo térmico. Luego nada, ¿sí? Yo tengo básicamente todas las observaciones de las diferentes moléculas en la atmósfera, y llego otra vez a un rango donde ya puedo ver. ¿Okay? Estamos en milímetros
en milímetros todavía estoy como con absorciones de 1 centímetro en adelante, yo puedo ver mucho. Y es por eso que estamos en ese rango. Probablemente hay cosas útiles que se podría hacer si se pudiera, pero no se puede. ¿Okay? Entonces estamos aquí que se llama microondas. Para ustedes si quieren ver los detalles de qué rangos representa K y KU y todo eso están ahí. No importa memorizar esa información. Si ustedes van a trabajar con INSAR, por ejemplo, van a trabajar sobre todo con C, de pronto X y de pronto L, que son los satélites ahora que ofrecen cosas gratuitas. Entonces se van a familiarizarse con eso. ¿Sí? Imaging radar, eso desde 1950, de hecho, 50. ¿Cómo funciona? Yo mando una onda de luz. Es como linterna. Imagínate que eso es mi linterna. Ustedes saben que si salgo con linterna, las cosas cercanas lo puedo poner muy concentrada la luz aquí en un punto. Si miro más lejos, se dispersó mucho y yo puedo ver un área grande, pero como apenas iluminada. Eso tiene una consecuencia. Imagínate que yo mando al piso esa rayo de luz y se expande, expande, expande. El rebote viene de un área grande, entonces solo puedo tener un valor digital por una área enorme. Okay. Puede ser que cada píxel sea 2 kilómetros o 3 kilómetros. Eso no sirve de mucho en términos de hacer ciencia. Lo utilizaban como para ver en grandes rasgos cómo era el suelo desde el avión o desde el satélite en la Guerra Fría. Pero hay básicamente una limitación en la resolución que se puede ganar cuando yo dirijo una cosa de luz y tengo que recoger el backscatter de este mismo pulso que luego llega a pegar un área grande en el piso. Okay. Y vamos a ver cómo se solucionó, que es súper chévere. Ok, aquí es el azimut. Recuerde que yo siempre tengo esos vocabularios de que si voy en un pista con mi avión, la dirección donde voy es al azimut. Si mira a un lado, en el caso de radar, yo tengo algo que se llama dirección range, o sea, rango, o sea, desde debajo del avión hasta lejos, o el satélite. Algo cercano se llama near range, la parte más lejos se llama far range, y mi imagen básicamente está entre aquí y aquí. Si yo intentara hacer algo debajo del avión, tendría un problema grave. Todo lo que se rebota directamente, sin importar su estructura, rebotaría directo y no vería nada. Entonces, por eso siempre al lado. Entonces, yo tengo una parte cercana y una parte lejos. Como pueden imaginar, entre más lejos voy, más ancho este beam, ¿sí? Entonces voy a tener una escala y una resolución un poco como no uniforme, como lo que pasa con las imágenes ópticas. Y hay algo que se llama look angle, ¿sí? Yo puedo mirar con un ángulo muy agudo o un ángulo muy leve y eso va a cambiar básicamente dónde estoy viendo y la resolución un poco, ¿sí? Entonces, si cambio este ángulo, la imagen que saco puede ser muy distinto porque recuerde que es la forma y orientación de los objetos. Si miro ese objeto desde aquí o lo miro desde aquí, salen diferentes cosas. ¿Okay? Entonces, normalmente un satélite siempre tiene el mismo look angle. Da muchas imágenes a la Tierra siempre con ese mismo para que las imágenes sean comparables. ¿Okay? También se llama depression angle. Si yo miro desde el horizontal hacia aquí, se llama ángulo de depresión o look angle. Ángulo de incidencia es eso, como la definición normal con reflectancia, ¿sí? Y eso es básicamente la estructura de un radar. Entonces, en términos de todo eso, yo puedo definir resoluciones espaciales. ¿Cuál es el primero que ven aquí? La distancia entre aquí y el avión, yo puedo medirle y plotear la cosa aquí. Pero si estoy mirando aquí, esta diferencia entre esta línea y esta línea no corresponde a la diferencia entre este punto y este punto, ¿cierto? Entonces, si quiero crear mi imagen, ¿qué tengo que hacer? Tengo que medir tiempos de rebote
desde las partes cercanas y las partes lejanas y todo lo que hay en intermedio, pero los píxeles que salen van a salir más y más y más espichados porque las cosas que están cercanas aquí, digamos, yo tengo, bueno, déjame dibujarlo. Si tengo este ángulo versus este ángulo y tengo dos objetos aquí, yo tengo dos objetos aquí, ¿cuáles van a ser más fáciles de distinguir? Digamos, yo tengo la misma distancia entre este punto y este punto. O este punto y este punto. Y mi avión está aquí. ¿Cuál va a ser más difícil de distinguir? ¿Los dos objetos aquí abajo o los dos objetos aquí lejos? ¿Qué piensan? Recuerde cómo se distinguen, por tiempo. ¿Qué creen? Tal vez los que estén lejos, porque se demoran más en llegar. Sí, entonces es un poco no intuitivo. Las cosas más lejanas se distinguen más fácilmente. ¿Por qué? Porque si tengo un ángulo así, la demora en llegar entre la onda que llegó primero aquí y devolvió y el que llegó después aquí y devolvió es una diferencia en tiempo más grande que el que está aquí y devolvió y el que está justo al lado aquí y devolvió. En términos de la diferencia en tiempo en la dirección de mirada es mucho menos. Si veo un ejemplo extremo, hay dos objetos aquí, son indistinguibles, porque el tiempo de rebote entre este y este va a ser exactamente igual. Uno un poco corrido a la derecha y otro un poco corrido a la izquierda. Entonces, si aumento ese ángulo, la diferencia en tiempo entre chocar este punto y chocar este punto va a ser un poco más. Y si es muy exagerado, yo puedo distinguir muy bien dos objetos porque llega ese ángulo, choca esto, la siguiente llega y choca esto, y la diferencia es casi que toda la distancia entre el objeto. Entonces, imagínate que la resolución espacial se mejora entre más lejos está el objeto del avión. Totalmente raro, ¿cierto? Pero así es. Ahora, como eso se distingue por tiempo, hay algo raro que pasa en dirección azimut. Una cosa es distinguir cosas a lo largo de esta distancia, otra cosa es distinguir un objeto que está aquí y otro objeto que está aquí. Primero yo tengo el efecto Doppler que me puede ayudar cuando estoy llegando aquí, que saber que eso es más cerca aquí que aquí. Pero si miro cómo estoy iluminando la cosa, yo estoy mandando una linterna, aquí estoy mi avión, y el ancho cuando llega al piso es así. Entonces, si estoy mirando una serie de objetos, uno enfrente del otro en dirección azimut, para distinguirlos, digamos, el tiempo no va a ser diferente, están exactamente a la misma distancia el avión en cada caso. Yo puedo hacer algo con Doppler, pero recuerde que primero veo esto, veo un Doppler y luego llego aquí y puedo más o menos distinguir qué objeto es. Pero si miro la distancia entre este objeto y este objeto, mi beam, mi fuente de luz cubre ambas cosas. Entonces llega a rebotar, choca con ambos objetos y vuelve. Porque esta cosa cuando llega es ancho. Si miro más lejos, ¿qué pasa? Es más ancha el beam. Entonces, en este caso, distinguir una cosa delante de otro se vuelve más fácil cerca del avión que lejos del avión. Entonces, yo voy a tener píxeles no cuadrados. Va a ser una locura porque el rango, la resolución mejora lejos y con el azimut la resolución se empeora lejos. Es una cosa totalmente loca y difícil de visualizar. Entonces, hay una distorsión que básicamente dice que si estoy cerca del avión, yo voy a tener píxeles grandes y se vuelven más chiquitas lejos. Y hay como un espichamiento de cosas. A ver si puedo... Bueno, eso es otra ilustración. De hecho, eso está muy buena. Yo estoy mirando la diferencia entre Torre 1 y Torre 2. Necesito, por ejemplo, la forma que se hace el tiempo, por decirlo así, es tiempo entre pulsos. Yo lo que hago es como un pulso cada décimo de microsegundo.
Sí, boom, 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 boom. Si yo no tengo una distancia entre los objetos, la diferencia entre beam 1 y beam 2, que es más de medio pulso, llega con un solo reflejo. Aquí lo que pasa es que choca 3 y se va, choca número 4 y se va, y el tiempo de llegada entre 3 y 4 es más de un pulso completo, entonces lo que pasa es que hace boom, boom. Mientras hace esto, hace como un boom grande y uno no sabe si es un objeto brillante o dos objetos. Eso para ilustrar lo mismo de que estamos hablando, de que este ángulo entre más agudo, más difícil resolver en tiempo los rebotes de los dos objetos porque son más parecidos en su distancia al avión que los que están más lejos. Entonces, resolution en dirección de range tiene que ver con, pues obviamente, la duración de mi pulso. Si hago beep, beep, si hago el pulso más corto, yo puedo resolucionar más. Entonces aquí aparece este pulso. Pero este ángulo de depresión, si es más grande, me permite resolver más. Okay. El ejemplo de azimut se ve así. Yo tengo mi linterna y estoy debajo del avión, es angosta el beam. Entonces, ¿qué pasa? Yo paso así, voy a ver, objeto 1, sale, objeto 2, sale. Si estoy muy lejos, el beam llega, entra objeto 1, entra objeto 2, están en el mismo beam y luego sale. Todo lo que viene de los objetos viene en un solo pulso, no dos pulsos distintos. Entonces, en este caso, es preferible estar cerca del avión. Y eso tiene que ver con el ancho del beam, que va más y más ancho lejos. Entonces, los mismos dos objetos aparecen casi todo el tiempo en el mismo beam. Mientras si está cerca, yo veo boom y luego boom. Entonces, son dos reflejos distintos. No se preocupen demasiado por eso, pero esas son las limitaciones muy fuertes del radar de imagen. ¿Okay? Que yo utilizo algo que es como un linterna donde mando un pulso, ese impulso se vuelve más y más y más ancho con distancia y eso limita mucho, mucho cuánta resolución puede conseguir. Entonces, imagínate que yo puedo tener resoluciones de entre 200 metros a 40 kilómetros en un solo imagen. Eso sí es una limitación. No me dejas avanzar. Ok, listo. Yo quería mostrarles... no me deja ver. Bueno, no sé qué pasó con esto. Yo quería mostrarles en una imagen de radar de apertura real. Ok. El de STAR, no se preocupen, ya voy a hablar de eso. Pero mira, eso fue una foto de Ucrania tomado por un SAR, un radar de apertura real, lo que se llama, así una antena que manda un beam. Los píxeles son de 5 por 14 kilómetros. ¿Qué significa eso? Prácticamente Bogotá sería un solo píxel, por pensarlo así. Un solo píxel por toda la ciudad, ¿eso de qué sirve? Hay un avance que se llama radar de apertura sintética, que voy a explicar qué es eso, que es uno de esos avances de tecnología súper extremos, donde yo fui de 14 kilómetros a 20 metros de resolución. Igual, o sea, no es tan diferente al Lancer, que son como a 30, Sentinel en la óptica, que son a 20, o sea, no parece milagroso, pero es milagroso si lo comparo con algo de 14 kilómetros. Entonces, mira la misma escena que se ve con la nueva resolución. Ahora sí se puede hacer la ciencia. Okay. Antes era como para buscar cosas, no sé qué cosas de 14 kilómetros, de pronto military compounds o no sé qué cosas, de pronto solo buscar la ciudad. Pero si yo tengo algo donde puedo ver 20 metros en píxel, ahora sí puedo hacer algo científico. Okay. Entonces, ¿cómo se hace? Yo... bueno, primero hay dudas sobre la parte de lo que se llama imágenes de radar de apertura real, por decirlo así. Solo lo llaman así porque cuando desarrollaron aperturas sintéticas, el otro lo llamaban apertura real. Pero antes no se llamaba así. Se llamaban imágenes de radar.
Ese avance que pasó más o menos en los años, yo creo que fueron como 60, 70, fue un descubrimiento que revolucionó mucho lo que se puede hacer con la ciencia y hasta hacer interferometría. Era por un truco, y eso es algo interesante. Para generar mi luz de sensor activo, ¿qué hago? Yo tengo una antena con una fuente de luz enfocada, que si tengo una antena, digamos, pequeña, lo digamos así, mi antena pequeña. Eso cuando yo tengo una fuente que es prácticamente un punto, va a generar una fuente entonces aquí que sale en un ángulo así, ¿ok? ¿Qué pasa? Eso va a crear un beam grande, pero lo puedo mejorar así. ¿Qué pasa? Si mando una fuente así, el anchamiento es menos, yo puedo crear un beam más enfocada y entonces la resolución se puede mejorar. Si quiero convertir mi radar real en algo que digamos, tenga una resolución de 20 metros y no de kilómetros, necesito una antena de 1000 veces más larga que lo que estoy teniendo. O sea, si tengo ahora una antena de 1 metro, necesito construir una vaina de 1 kilómetro de ancho. Eso no es práctico. Y se dieron cuenta que eso, como tenía límites en la resolución que se podía conseguir armando una cosa así, hasta que se dieron cuenta de un truco chévere. Y eso es el concepto de una apertura sintética. Recuerde que una cámara una cámara análoga tiene algo que se llama apertura. Y recuerde que si yo lo puedo poner chiquita, recibe menos luz, pero muy enfocada. Si lo abro, entra más luz, pero está menos enfocada. Aquí no tenemos literalmente una apertura, sino una antena. Entonces, si tengo una antena chiquita, la apertura es básicamente esto, y yo voy a tener un beam de luz así grande. Si lo hago más grande, ¿sí? Yo tengo una antena larga, yo le digo, bueno, esa apertura puede enfocar mejor mi luz y mejor la resolución. Una apertura sintética es algo que finge ser una antena grande que no es. ¿Sí? Entonces, mire cómo funciona. Yo emito un pulso de mi antena. Puede ser mi antena chiquita, no utilizo eso. ¡Pum! Pues obviamente va a mandar una cosa ancha, cuando llega al piso, más ancha aquí que aquí, ¿sí? Pero en lugar de simplemente sacar esa información y formar mi imagen, lo voy a hacer varias veces mientras me muevo. ¿Qué pasa? Mientras yo me muevo, esta cosa va migrando un poco así. Luego cubre eso, luego cubre esto. ¿Qué hago? Cada objeto que estaba aquí, yo tomo primero un pulso de ahí. Cuando se mueve, yo tomo otro pulso y el objeto quedó ahí. Entonces he sacado 2 imágenes del mismo coso. ¿Okay? Esto es como si fuera, digamos, yo tengo mis beams aquí. Si el objeto queda aquí, yo puedo distinguir entre la toma aquí, la primera toma y la segunda toma, para enfocar mejor dónde está esta cosa. Entonces tomo varias veces mientras me muevo y mi pista va moviendo. Lo que voy es grabando la ubicación de ese objeto como 1000 veces. ¿Qué va a pasar? En algún momento yo puedo sumar el efecto de cada toma para definir muy bien esta posición. Entonces, si tengo mis 2 objetos, mis conos, llega mi beam muy ancho, cubre eso. Bueno, en un momentico ya están ambos objetos, pailas, sí, ya no voy a resolver. Pero sigo tomando imágenes hasta el punto donde esta cosa ya fue como imaginando varias veces por independiente de esta cosa que también voy a tomar múltiples fotos. Entonces, en algún momento voy a construir el reflejo promedio de este objeto y este objeto por aparte. Entonces, es como el efecto de tener una antena muy, 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 muy grande
que tomó primero una imagen de esto y luego una imagen de esto, como dos cosas aparte, pero lo que realmente estoy haciendo es una antena pequeña que se mueve, que se mueve, que se mueve, y se recopila tantas tomas que es como enfocar el beam primero en el primero, y luego el segundo, y luego el segundo. Entonces estoy haciendo píxeles pequeños. Entonces eso se llama radar synthesis. Estoy sintetizando como si fuera una sola foto de pequeño píxel, pero lo que realmente estoy es tomando una serie de imágenes donde aparece un objeto, aparece otro, desaparece el primero y desaparece el segundo. Y con esa síntesis yo puedo sacar los dos objetos aparte. Okay. Esto es la magia del radar. Y la cosa más mágica que todo, entre más chiquita la antena, mejor va. Entonces, ahora en lugar de inventarme monstruosidades de 1 kilómetro de antena, yo hago una antena muy chiquita. Y así la síntesis de estas imágenes sale mejor. Y tengo una mejor resolución. Súper chévere, ¿cierto? Entonces, eso es algo mágico del radar, donde una cosa que normalmente debería limitar la resolución, lo mejora. Y eso es básicamente un avance en tecnología que ni siquiera, o sea, la tecnología existía, pero nadie pensaba en esa forma de procesar una imagen de radar. Entonces uno pone la antena chiquita, recorre impulsos por todo el camino, y es como ver el objeto en una antena así de grande, el mismo objeto, pero realmente es el mismo antena en chiquita, que lo vio muchas veces. Es una cosa fantástica. Okay. Entonces aquí yo tengo una... no me deja quitar eso. Aquí hay una ilustración de eso y cómo eso mejora la resolución. Tiny antenna, big beam, big antenna, small beam, ¿sí? Pero si tengo el big beam, me permite tomar más fotos de la misma cosa y enfocarla mejor en una apertura sintética. Y lo puedo hacer como muy larga si quiero, 2 kilómetros de ancho, listo. Yo tomo la misma foto de la cosa por 2 kilómetros y yo voy a tener una imagen muy enfocada. Okay. Entonces, la ilustración es básicamente, yo tengo algo en el piso aquí, donde el beam es enorme, pero lo estoy convirtiendo en una vaina de una antena que es toda esta distancia, y así me permite tener un beam enfocado en el objeto. Chévere, ¿cierto? A mí siempre, cuando la primera vez que escuché eso fue como, wow. Okay. Entonces, esa es la idea de lo que se llama radar de apertura sintética, que me permite tomar imágenes muy bonitas en rango de microondas o las bandas que utilizan el SAR. Ahora la pregunta es un poco en detalle el efecto Doppler que hago. Que ustedes si hacen procesos de meteorradar, hay que entender la configuración y la velocidad y azimut del satélite para poder formar imágenes. La formación de imágenes es un ejercicio de programación bastante intenso. Cuando hicieron la misión de Sentinel en 2014 y 2015, primero soltaron todos los datos raw a todo el mundo si quisieran. Pero ellos mismos, el equipo, no sé, 100 programadores que tenían, demoraron 2 años en crear el software que creaba la imagen. ¿Sí? Entonces no es nada trivial. No va ninguna vez en la vida a haber un curso que te enseñe eso, pero lo que sí importa es poder utilizar la imagen ya hecha para hacer cosas y procesar la parte polarimétrico, la parte interferométrico y todo eso que es chévere de SAR, más no nunca tenía que formar la imagen con esos pulsos, porque eso es una cosa re loca, involucrando la suma de todos esos pulsos, la distinción de dónde queda y utilizando el efecto Doppler cuando la cosa está adelante y atrás. Entonces pueden imaginar cómo sería de un reto, ¿no? Entonces, mirando, aparte de que el beam está pasando por las cosas y hay más de uno en la vez, saber si el pulso viene de enfrente del avión o detrás del avión, ¿sí? Si ustedes miran lo que pasa aquí,
yo puedo, hay configuraciones donde hay un sweep, donde está fijo, y en cada vez los pulsos que recibo de un poco adelante y los cosas de a poco atrás va a tener un shift de Doppler. Y esa es la idea, ¿sí? Tengo un avión que va aquí. Recuerde que la diferencia en frecuencia entre la fuente y el observado se llama Doppler frequency, normalmente se llama frecuencia Doppler, ¿sí? Realmente es el shift, la diferencia. Si muevo así un objeto, se aumenta la frecuencia y entonces yo puedo calcular la distancia utilizando la diferencia entre la frecuencia de fuente y la frecuencia de observador. En este caso tengo que preocuparme por dos direcciones, es decir, yo mando una onda, va a aplicar la ley que ve en el observador por el hecho que el avión, la fuente me acerca. Esta cosa rebota y vuelve una fuente. Entonces, lo que absorbe el avión es lo que va a ser el punto de vista del observador, como si fuera esto una fuente. Entonces, hay que como considerar los dos shifts. ¿Okay? Eso los dejé para tarea. Uno tiene un objeto aquí iluminado como al ancho del beam en este punto. Una distancia X del perpendicular al nadir aquí, debajo del avión. Tiene una velocidad relativa al piso, así. ¿Cuál va a ser la frecuencia Doppler producida por esta X? Para esta pregunta hay que considerar que el Doppler shift siempre importa que la velocidad relativa entre objeto y avión, y eso no es literalmente adelante por un X, es como a un lado. Entonces, ¿cuál es el componente de velocidad relativa que va en la línea que junta esos dos objetos? ¿Sí? Si paso por el lado del objeto, mi velocidad relativa con respecto a ese objeto no es igual que tener el objeto literalmente enfrente. Entonces hay que considerar la línea que junta a mí y mi objeto. Este componente de velocidad es el que va a causar el Doppler shift. Es la primera pista. ¿Okay? Recuerde que si yo tengo una velocidad muy grande, yo voy a tener efectos relativísticos que pueden hacer como una ecuación un poco complicada, pero si asumo que mi velocidad no es ninguna cosa parecida a la velocidad de luz, se simplifica mucho. Entonces, no sé cuánto hace que ya han hecho Doppler, pero básicamente lo que el observador ve está relacionado con la frecuencia y la fuente con esto. ¿Okay? Entonces, eso lo dejé para tarea. ¿Dudas hasta ahora? Okay. ¿O quedan traumatizados, asombrados, distraídos? Siempre son ustedes 9 que vienen. No sé qué pasó con los demás. Falta la mitad de la clase. Ok. Por último, voy a mencionar qué es la señal que vemos con un SAR. Algo que se llama la ecuación fundamental de radar. Tampoco les voy a poner a memorizarlo, pero lo que me gusta hacer con las ecuaciones es entender por qué son como son. Yo necesito saber cuánta energía mando al objeto para saber cuánta energía puede recibir, ¿sí? Entonces yo puedo tener el power transmitted, la potencia que transmití, la energía por segundo que transmito desde mi fuente de luz. Eso sí va a influir. Entre más intensa va a ser el reflejo. Entonces la proporcional es directa. Antena gain. Para los que son ingenieros, de pronto van a apreciar más eso. Básicamente, yo puedo enfocar mi beam para que sea más coherente y que se puede recibir prácticamente, no perder nada, básicamente. Eso es una propiedad del sensor. Normalmente la idea es maximizarlo para no perder la luz. Lambda, la longitud de onda que estoy mandando, ¿sí? Entonces, obviamente, entre más
bueno, eso es cuadrado, entonces no es tan intuitivo. Y R, que es la distancia, eso baja con la cuarta potencia de la distancia, que significa que entre más distancia hay entre mí y mi objeto, lo que se va a recibir disminuye, y no solamente por la área superficial del crecimiento de digamos, la intensidad de la luz que estoy mandando va disminuyendo cuando llego a mi fuente, ¿sí? A mi objeto. Entonces pierdo con el R cuadrado el power inicial, el flujo, the radiant flux. Eso va disminuyendo por el R cuadrado. Llega al objeto. Ese objeto se vuelve una fuente y también manda en todas direcciones esta cosa. Entonces, ¿qué pasa? La potencia que recibe es relacionada a R a la 4. O sea, baja mucho con distancia. Si doble mi distancia, 2, 4, 8, 16, 16 veces se disminuye la intensidad, la potencia de luz. ¿Okay? Entonces, lo que llega a mi sensor va a ser 16 veces más pequeño si doblo la distancia. Todo eso tiene que ver con la geometría. ¿Dónde pongo el satélite? ¿Qué tipo de sensor hay? ¿Cuánta luz mando? ¿Con qué lambda? La única cosa que realmente te dice sobre la cosa misma, el objeto, es la sigma. ¿Okay? Eso realmente es la señal que quiero medir. Se llama backscatter area of the target. Si yo tengo un píxel en el piso, eso es mi target, mi blanco. ¿Okay? Si mando luz aquí y es plano y es liso, se va todo y mi sigma es 0. No recibo nada. Mi sensor recibe nada para este píxel. Pero imagínate donde mi píxel tenga una casa, un perro, una vaca, pasto largo. Ok. ¿Qué voy a recibir? Cierta porción de esa área va a estar como con un ángulo directo al satélite por la rugosidad. De pronto, un pedazo de esto, un lado de mi vaca, no, eso era el perro, pedacitos del pasto dependiendo de su orientación, y el resto se va. ¿Sí? Esta área total de todas las cosas, las superficies y las orientaciones de los objetos que están en esta cosa, si lo sumo, ese backscatter area como fracción de mi píxel en total me da algo que se llama backscatter area. ¿Okay? ¿Cuánta superficie estoy chocando que vuelva la onda? La otra no sirve. Es como tener un píxel chiquita donde la energía que llega va a ser chiquita, ¿sí? O sea, yo tengo todo vacío menos una cosa aquí que es un espejito de un área sigma, eso va a ser mi área de backscatter. De hecho, uno puede construir un artificial. Hay algo que se llama reflectores de esquina, donde se construye un poste así, con una vaina triangular con plegado que recibe la luz, rebota internamente y lo dirige exactamente hacia el satélite. Uno lo tiene que orientar para que llegue la luz y sale así. Esta área que hace frente al satélite va a ser mi backscatter area, ¿ok? Eso es realmente la señal. Eso es lo que me va a dar mi digital number, que puede variar entre píxel y otro píxel. ¿Listo? Con esto, ya tienen básicamente cómo funciona. El jueves quiero ver las imágenes y las características, y ustedes pueden ver cómo esas características de imagen se relacionan con esas propiedades geométricas de cómo funciona el radar. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Les prometo que vamos a hacer aplicaciones pronto. Y eso va a volver más interesante porque están todos de pronto preguntando qué hago con eso. Toda esa teoría, pero ¿qué hago? Entonces vamos a llegar a la parte de qué hago con eso después. Juan Pablo, sí. ¿Estas imágenes también son de 8 bits? Sí, también. Uno tiene toda la escala de gris posible. Lo que pasa es que ahora la brillancia representa el backscatter area más que la propiedad óptica del objeto como tal. Básicamente la orientación de los objetos en el espacio dentro de ese píxel.
Eso es la señal que vemos. Está bien, está bien. Sí. ¿Otras dudas? Ok, si tienen más dudas, estoy en la oficina mañana, pero igual el jueves vamos a ver como unas imágenes de radar y qué se puede sacar de ahí. Y por qué las distorsiones raras que ya les mostré que tiene que explicar ahora. ¿Listo? Ya tienen la tarea 2, les di hasta el próximo viernes. No quiero que lo trabajen, por favor, en el intersemestral, en el semana de receso. Eso es para... eso triste porque es cortica la tarea. Está bien. ¿Está bien? Si se atrasan y quieren un poco más tiempo, lo puedo dar más tiempo, pero no me pueden reclamar que les puse a trabajar en el receso. No quiero que trabajen en receso en eso. Hazlo rápido, sal de eso rápido. Y me preguntan, ¿sí? Tienen todas las horas de atención de esta semana y la próxima para preguntarme. Y hay 2 preguntas de infrarrojo térmica y una pregunta de radar, creo. O 3 y 1, no me acuerdo. Y uno de radar. De hecho, la pregunta de radar es esa cosa del Doppler shift. Pero ya tienen las ecuaciones, es solamente intentar hacerlo. Pues el problema. Ok. Entonces igual entonces míralo de una vez si alcanza. Yo sé que de pronto tienen otros exámenes. Si la próxima semana van muy atrasados, por favor me avisen con tiempo y miramos lo que podemos hacer con eso. Ok. Bueno. Cuídense mucho, nos vemos pronto y ya casi van a tener un receso. Ese es el momento de descanso en la mitad del semestre que les salva la vida un poco, ¿cierto? O por lo menos para nosotros profesores también nos ayuda mucho al lanzar todas las cosas donde vamos atrasados. Ok, cuídense mucho. Chao.